Las 10 sombras de una joven. Por especial FX Sakura. Capítulo 10. Primavera de cambio. 2005, 2 años después. La suave luz del sol de la mañana brillaba, suavizada y filtrada por las pantallas shoji, pero aún creaban delicados patrones en los tatamis. A través de una ventana abierta, el sutil aroma de las flores de cerezo, transportado por una suave brisa, señalaba la llegada de la primavera. Aunque en este caso, parecía que mucho más que la estación estaba cambiando. Dentro del lavadero, Misato Zenin no pudo evitar la sensación de nostalgia que la invadió, incluso mientras doblaba la ropa recién lavada de su dama y la acomodaba suavemente en la maleta. Saber que la niña que había cuidado y prácticamente criado ahora iba a un internado durante 4 años era una noción agridulce. La mayoría de los miembros del clan eran educados dentro del clan, pero no era raro que se fueran por un periodo prolongado de tiempo. Incluso a ella, después de haberse entrenado lo suficiente para detener cualquier fuga de su energía maldita, se le permitió experimentar el mundo exterior por su cuenta. Fue hace mucho tiempo, cuando era solo una joven adolescente que miraba el mundo exterior con ojos coloreados por libros, televisión y películas. Con un optimismo y asombro infundados, había alquilado un pequeño apartamento, de apenas 10 tatamis, con su estipendio mensual. Desafortunadamente, demasiado pronto, el asombro dio paso a la desilusión. Las comodidades y los lujos con los que se había criado no estaban a la vista, y el mundo exterior no perdonaba tanto los errores. Los miembros del clan generalmente se ayudaban entre sí de cualquier manera que pudieran, pero estos no hechiceros, no tenían reparos en aprovecharse de lo que pudieran, incluso cuando les beneficiaba poco. Gradualmente, su desilusión dio paso al asco y al horror, y luego al dolor y la miseria. Al final, al borde de las lágrimas, había rogado volver pronto. Cuando regresó al complejo, despeinada y con solo una botella de agua como equipaje, sus compañeros y las mujeres mayores del clan la acosaron. En su debilidad, les había dado varios nombres a los hombres. Nunca intentó averiguar qué castigo se había impuesto a los que había nombrado, pues no quería nada más que olvidar. Los detalles se desvanecieron con el tiempo, pero el trauma permaneció con ella para siempre. Las chicas más jóvenes podían resentirse por las tradiciones y restricciones del clan, pero era una vida cómoda en la que las tratarían bien siempre que cumplieran con lo que se esperaba de ellas. Incluso si no rindían lo suficiente, todas estaban emparentadas por sangre, y cualquier regaño era a menudo muy leve siempre que obedecieran. Por supuesto, si lo deseaban, también podían probar la vida en el exterior, tal como ella lo había hecho. Sin embargo, muy pocos del clan decidían quedarse permanentemente en el exterior, ya que era simplemente demasiado horrendo para adaptarse. Como tal, Misato tenía sus aprensiones sobre dejar que la niña que había criado para. No, esa era la forma incorrecta de pensarlo. Tanya tenía ahora 15 años, y no tenía lección en este asunto. Ese chico Gojo quería tanto ir a la preparatoria de Jujutsu de Tokio, y los altos mandos de la sede de Jujutsu creían que la única en la que se podía confiar para controlarlo era Lady Tanya. Aunque los muchos regalos y acuerdos otorgados al clan desde la sede de Jujutsu pueden haber jugado un papel, conociendo a su cargo desde hace tanto tiempo, Lady Tanya habría ido con el chico Gojo por iniciativa propia de todos modos. Siempre estaban juntos, hasta el punto de que ni siquiera podía imaginar un escenario en el que no lo estuvieran. Misato metió otra camisa cuidadosamente doblada en la maleta. Tanya siempre había sido diferente de los otros niños. Misato ya podía decir desde su primer encuentro que era una niña superdotada. Cuando le dijeron que esta pequeña niña poseía las 10 sombras, comprendió las dificultades que le esperaban en el futuro. Como mujer en el clan Zenin, el camino de una hechicera de Jujutsu estaba fuertemente desalentado, aunque nunca prohibido por completo. Además de prevenir la fuga de energía maldita, había momentos en los que era necesario defender la casa, como cuando las mujeres de clase alta del periodo Edo solían practicar la no hinata. Eran pocos los que se convertían en hechiceros de Jujutsu de pleno derecho, pero, al igual que sus homólogos masculinos, muchos de ellos sufrieron destinos horrendos a manos de espíritus y usuarios malditos. En sus muchos años, había visto a numerosos jóvenes salir en misiones, optimistas y alegres, solo para no regresar nunca. Si lo hacían, era como un cadáver para ser incinerado. De todos modos, Misato tenía prohibido disuadir a Lady Tanya de seguir el camino de un hechicero de Jujutsu, aunque ella lo deseaba fervientemente. Era un destino destinado a aquellos nacidos con esa legendaria técnica maldita heredada. Simplemente no había lección en el asunto. Así, Misato simplemente observó cómo Lady Tanya se convertía en la joya de la corona del clan, sin jamás expresar sus verdaderos pensamientos al respecto. Incluso como su observadora constante, todavía se sorprendía cuando su pupila superaba a todas sus iguales.
Incluso el talentoso joven maestro Naoya no podía compararse con su brillantez. Lady Tanya destrozó todas las expectativas puestas en ella, y no podía pasar un día sin que se notara. Las chicas más jóvenes la admiraban. Algunas incluso seguían sus pasos, tontamente. Muy tontamente. Misato hizo una pausa, sus manos se demoraron en una blusa cuidadosamente planchada. Era difícil de creer que ya había pasado una década desde que se conocieron. Esa pequeña niña se había convertido en una jovencita hermosa. Aunque siempre fue una chica tranquila, había un cierto magnetismo en ella que parecía convertirla en el centro de atención de todos. Incluso el joven maestro Naoya y el chico Gojo no podían mantenerse alejados de su brillantez. Y, sin embargo, Misato no podía evitar sentir que siempre había cierta distancia entre su pupila y todos los demás. La niña siempre estaba a la altura de las expectativas del maestro Naobito, sin importar cuán pesada fuera la carga. Después de haberla observado durante tanto tiempo, nadie más sabía más que ella lo duro que trabajaba para tratar de estar a la altura de esas expectativas. Todo el entrenamiento brutal que soportó de Tuji Zenin. Todas las noches estudiando los textos históricos del clan Zenin. Perseverando a pesar de todas las miradas desagradables de aquellos en el clan que dudaban de ella. Lady Tanya lo hizo todo sin pronunciar ni una sola palabra de queja o derramar una sola lágrima. Ni siquiera ella. Si había un arrepentimiento que Misato tenía, era ese. Lady Tanya nunca se abrió a ella ni buscó dejar que ella ayudara a llevar parte de esa carga. Como su asistente personal, todo lo que podía hacer era mirarla y apoyarla en silencio desde la barrera. Por eso estaba agradecida con el chico Gojo. La única vez que había visto a Lady Tanya bajarse la máscara fue cuando estaba con él. Eran los únicos momentos en los que veía a Lady Tanya actuar más como una niña de su edad en lugar de como una hechicera de Jujutsu. Misato metió las últimas prendas en la maleta y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Eso fue lo último que quedaba. Recogió la maleta usando una pequeña aplicación de energía maldita para aumentar su fuerza, salió del lavadero y cruzó el patio hasta la puerta principal. Justo afuera de la puerta, había un sedán negro que estaba siendo cargado por un par de sirvientes con el resto de las pertenencias de su dama, aunque no había muchas para una niña de su edad. Solo unas cuantas maletas más, llenas de artículos de primera necesidad que Misato había considerado indispensables para una joven, a pesar de las palabras de su protegida de que una sería suficiente. Estos productos no se compraban tan fácilmente en una montaña remota. Realmente esperaba ir hasta la ciudad cada vez que se quedaba sin tampones. Por eso empacó un suministro para un año. A un lado, Misato podía ver a Lady Tanya intercambiando algunas palabras con el joven amo Naoya, lo suficientemente lejos como para darles a los dos un poco de privacidad. Después de entregar la maleta en sus manos para que la colocaran en el auto, se paró a un lado de la calle y esperó diligentemente hasta que su protegida terminó de hablar con el joven amo. Para cuando terminaron de hablar, los sirvientes habían terminado de empacar el resto de las pertenencias de su dama. Fue solo después de que el joven amo comenzó a alejarse que finalmente se acercó a su protegida. Ver a la chica que solía llegarle solo hasta la cintura convertirse en un adolescente que podía mirarla a la altura de los ojos provocó una multitud de emociones burbujeando dentro de ella, pero la reprimió y hizo lo mejor que pudo para sonreír. Tanya-sama, dijo Misato en un tono suave y deferente. Terminaron de empacar sus maletas en el auto. Ah. Gracias, Misato, respondió Tanya con una pequeña sonrisa propia. Por todo. Por un breve momento, estuvo tentada de abrazar a la chica, pero se detuvo al final. No era su lugar como asistente hacer tales cosas por iniciativa propia. En cambio, dio un paso atrás para permitir que su protegida intercambiara algunas palabras con algunos de los otros que vinieron a despedirla. A pesar de la cantidad de gente, no pasó mucho tiempo antes de que fuera hora de que se fuera. Cuando su protegida, no, exprotegida, estaba a punto de subir al auto, Lady Tanya miró en su dirección una última vez. Adiós, Misato. Adiós, Tanya-sama. Cuídate y estudia bien. Y entonces la puerta del coche se cerró. Su visión empezó a volverse un poco borrosa mientras veía el coche dirigirse por la carretera antes de desaparecer en el horizonte. La primavera era la estación que significaba cambio, pero a diferencia de antes, esta vez, se sentía agridulce. Oh. Tanya pasó el viaje a su nueva escuela en silencio. Esa última despedida de Misato pesaba en su mente. Era innegable que había una conexión entre ellas, a pesar de no fomentar una activamente. No había duda de que Misato no se esforzaba por la excelencia. Era promedio en todo lo que hacía. Sin embargo, lo que tenía a su favor era que era confiable y eso era valioso en sí mismo. Incluso cuando Misato estaba enferma, la mujer arreglaba un reemplazo. A menudo, el sustituto la reemplazaba igual de bien, pero curiosamente, nunca se sentía igual.
Realmente no pensaba mucho en eso antes, pero ahora, estaba invadiendo sus pensamientos. Para distraerse, pasó el tiempo mirando por la ventana el paisaje que pasaba mientras pensaba en el lugar al que se dirige ahora. La escuela secundaria de Jujutsu de la prefectura de Tokio, también conocida como Escuela Secundaria de Jujutsu de Tokio, era una de las dos únicas escuelas en Japón dedicadas a criar futuros hechiceros de Jujutsu. Dado que era un internado para los que tenían una disposición sobrenatural, se esperaba que todos los estudiantes vivieran en el campus hasta la graduación debido a su ubicación remota y los peligros inherentes de los desplazamientos. El campus en sí estaba ubicado en lo profundo de las montañas del monte Usiro, escondido de las miradas indiscretas de la sociedad moderna por una barrera que lo ocultaba. No solo era para ocultar la escuela, sino también para proteger a la persona escondida dentro de la montaña. Esa persona era el maestro Tengen. Era de conocimiento común para aquellos en la sociedad del Jujutsu que el maestro Tengen era esencialmente un antiguo hechicero inmortal que ayudaba a facilitar el uso de técnicas de barrera en todo Japón. Sin el maestro Tengen fortaleciéndolos constantemente y haciéndolos más fáciles de usar, no habría forma de que los hechiceros mediocres como los gerentes de Jujutsu Hai usaran la técnica de la cortina. En ese sentido, el maestro Tengen era el núcleo de las técnicas modernas de Jujutsu y su forma de vida. Por ejemplo, sin la barrera del maestro Tengen, la misma montaña a la que se dirige estaría bajo constante asalto por espíritus malditos debido a la concentración extremadamente alta de objetos malditos almacenados en su interior, obtenidos a través de los siglos o prestados por clanes que no tenían los medios para almacenarlos de forma segura. Eso ni siquiera mencionaba a los usuarios de maldiciones o hechiceros oportunistas. Una gran parte de las herramientas malditas bajo la propiedad del clan Zenin también se almacenaban allí, ya que no se podía esperar que el complejo del clan lo protegiera mejor que las barreras mejoradas instaladas cerca de la residencia de Tengan. Al menos, esa era la explicación externa. La verdadera razón era porque la mayoría de esas herramientas malditas eran de menor calidad que no querían en su inventario. Los verdaderamente valiosos se guardaban en el recinto del clan bajo innumerables barreras y sellos. No pasó mucho tiempo antes de que el sedán se detuviera al pie de la montaña, donde había una puerta tori con un solo camino que conducía hacia arriba por una serie de escalones de piedra, colocados en una pendiente ligeramente pronunciada. Al salir del coche, Tanya miró hacia el largo camino que conducía al monte Usiro, delineado por una larga hilera de puertas tori rojas similares, colocadas a solo unos metros de distancia que casi parecían un túnel improvisado. A ambos lados del camino había árboles florecientes, altos y saludables, que habrían ocultado la mayor parte del sol del camino si no fuera por las puertas tori y el hecho de que el sol estaba actualmente oculto detrás de algunas nubes blancas. Curiosamente, incluso había postes de electricidad que subían a la montaña que eran más altos que esos árboles, sus cables se conectaban entre sí. Un par de miembros del clan estaban detrás de ella, llevando sus maletas en sus manos y en sus brazos. Si no fuera por la energía maldita, sería algo ridículo llevar tanto equipaje por lo que parecía un camino muy largo. Sin embargo, ninguno de ellos se quejó. Como miembros de la unidad Kukuru, una rama inferior de los Sei para aquellos que no poseían técnicas innatas, se esperaba que pudieran manejar la carga. Su deber, además de ser portadores de equipaje, era actuar como guardaespaldas para protegerla de cualquier ataque sorpresa o emboscada. Sin embargo, ella se ocuparía del problema después, ya que técnicamente era más fuerte que ambos juntos. Tanya atravesó la primera puerta y comenzó a subir los viejos escalones de piedra con sus compañeros de clan siguiéndola. Los escalones estaban desgastados por décadas de uso, pero a pesar de eso, estaban bien mantenidos y no corrían riesgo de desintegrarse a pesar de algunas grietas y rajaduras menores. Alrededor de la escalera había todo tipo de plantas y vida silvestre diferentes. Un bosque de árboles se alzaba a ambos lados de la escalera, proyectando grandes sombras sobre una buena parte de los escalones. No había barandillas ni separadores, por lo que muchos de los escalones tenían vegetación como helechos y flores silvestres que invadían o brotaban de las grietas de la piedra. Mientras continuaba el largo ascenso por las escaleras, el sol emergió por completo de las nubes. Una brisa delicada pasó a su lado, balanceando las flores y las hojas a su alrededor de un lado a otro. Con cada paso que pasaba y sin un final a la vista, pronto perdió la noción de cuánto tiempo había estado caminando ya. Si bien la distancia y la elevación no eran nada despreciables, estaba en buena forma como para que realmente no la molestara. Para algunos, podría haber parecido un ejercicio completo, pero para ella, era más como un paseo casual aunque tedioso. Probablemente podría haber usado energía maldita para mejorarse o invocar a un Shikigami para que la montara, pero eso no dejaría la mejor primera impresión a quien la estuviera mirando.
De hecho, no era tan ingenua como para pensar que ese singular camino estaría desprotegido. Incluso con el ocultamiento de la barrera, sería ridículo no tener algunos guardias como centinelas, aunque sospechaba que alguien de mayor estatus estaría observando la llegada de los nuevos estudiantes que asistían a la escuela. Sería lo que haría para hacerse una idea de su personalidad. Por lo tanto, era mejor dar lo mejor de sí desde el principio. Sin embargo, el camino seguía siendo indudablemente largo y tedioso. Algunos se sentirían atraídos por estos aspectos pacíficos de la naturaleza, pero después de unos minutos, ella ya estaba harta. De hecho, se dio cuenta de que su mente comenzaba a divagar. En su mayoría, sus pensamientos se centraban en su futuro y en cómo aprovechar al máximo su situación actual. Satoru había sido el que había estado interesado en asistir a la escuela. No fue por ninguna razón práctica, excepto para alejarse de su clan y vivir en algún lugar sin sus constantes regaños. Honestamente, si ella no fuera la voz de la razón, probablemente él ya habría puesto su clan patas arriba. Hubo más de una vez en las que tuvo que convencerlo de que no tomara el puesto de líder del clan por la fuerza, solo para que dejaran de molestarlo. Eso era el equivalente a destituir a un presidente de empresa que trabajaba duro para reemplazarlo por una persona inútil que simplemente delegaría todo el trabajo a otros y jugaría todo el tiempo. Por supuesto, esa era una idea absolutamente terrible a la que tenía que poner fin de inmediato, especialmente porque probablemente la arrastrarían con ella, ya que ese era el modus operandi de Satoru. Al igual que ahora la estaban arrastrando para ser estudiante en una escuela remota en una montaña en medio de la nada. Afortunadamente, a diferencia de la mayoría de sus estúpidas ideas, ella no estaba completamente en contra de esta, ya que en realidad había contemplado asistir a la escuela antes. Si bien la preparatoria Tokyo Jujutsu era técnicamente una escuela para jóvenes hechiceros, en realidad operaba como la base principal para los hechiceros veteranos de Jujutsu en esta región. Básicamente, era un centro popular dentro de la sociedad de Jujutsu donde muchas personas importantes se reunían por una razón u otra. Si bien la oportunidad de establecer contactos con otros jóvenes futuros hechiceros de Jujutsu era agradable, el verdadero valor de asistir a la escuela estaba en realidad en la oportunidad de conocer y hacer conexiones con hechiceros veteranos de Jujutsu, así como con miembros de la facultad. Por supuesto, ya había muchos hechiceros en servicio activo en el clan Zenin. Como tal, en realidad no había una necesidad imperiosa de hacerlo, pero poner todos los huevos en una canasta significaba que si alguna vez la exiliaban, se quedaría sin nada. Aparte de sus conexiones con Satoru y Kaori, esta última había demostrado ser bastante útil para mantenerse al día con cualquier cambio importante en el mundo del Jujutsu, como el creciente número de maldiciones de grado especial en los últimos tiempos. Aún así, Tokyo Jujutsu High era solo una consideración ociosa en ese momento. Eso fue, hasta la repentina e improvisada decisión de Satoru de todos modos. Honestamente, Tanya debería haberlo visto venir. No quedaba nada que su clan pudiera enseñarle en estos días. Siempre había sido fuerte antes, pero no dejó de volverse más fuerte. Siendo el prodigio natural que era, no era solo su uso del limitle lo que había mejorado. Cada aspecto de su hechicería mostraba signos de progreso. Sería difícil para la mayoría de las personas notar la diferencia, como preguntarles cuál era la diferencia entre dos marcas de té de alta calidad, aunque una era definitivamente mejor que la otra. Sin embargo, ella había estado con él durante tanto tiempo que podía decirlo. El crecimiento de su poder era asombroso, lo que solo la hizo tener que trabajar mucho más duro para mantenerse al día. Fue desafortunado que la tasa de crecimiento no se aplicara a otros aspectos de su vida como su nivel de madurez. El único otro crecimiento por el que pasó en la última década fue con su altura. Habían sido relativamente iguales en términos de altura, con respecto a sus respectivos géneros, durante toda su infancia, pero en los últimos 2 años, Satoru había tenido un ridículo estirón. Satoru ahora la superaba en 191 centímetros. Normalmente, eso no la molestaría, pero él nunca perdía la oportunidad de burlarse de ella por eso. Ni siquiera era como si fuera bajita. Afortunadamente, a diferencia de su última vida, ella estaba por encima del promedio en términos de altura con 168 centímetros. Sus padres en esta vida no habían sido bajos, y ella tenía una buena dieta y un régimen de ejercicio que impedía cualquier retraso en su crecimiento. Ser bajita en su última vida siempre había sido un problema problemático, especialmente porque la hacía parecer demasiado infantil. Afortunadamente, ese no era un problema del que tuviera que preocuparse esta vez, pero las constantes burlas de Satoru todavía la ponían nerviosa. Mientras continuaba subiendo las escaleras, su teléfono vibró de repente. Sacando su teléfono, vio que era un mensaje de texto de Naoya.
Contenía un mensaje sencillo en el que le preguntaba si ya había llegado a la escuela. Envió una respuesta rápida diciendo que ya casi estaba allí. Su respuesta llegó casi de inmediato, diciendo que todavía estaba en el camino y quejándose de lo largo que era el viaje. ¿Por qué estaba en el camino? Eso era porque estaba en camino a Kyoto Jujutsu-Hai, la única otra escuela para hechiceros en Japón. Cuando Naoya le había dicho por primera vez que se había inscrito, ella se había sorprendido. Sin embargo, después de pensarlo un tiempo, tenía sentido para ella. Él solo estaba pensando en el futuro como ella. Fácilmente podría haberse quedado en el complejo del clan sin irse nunca, pero quería establecer conexiones externas. Mientras que ella lo hacía en la preparatoria de Jujutsu de Tokio, él planeaba hacer lo mismo en la preparatoria de Jujutsu de Kyoto. Tanya lo estaba haciendo por sí misma, pero Naoya lo estaba haciendo para consolidar su posición e impulsar al clan a mayores alturas para cuando finalmente tomara el control. Incluso si no se dijo explícitamente, eso significaba que Naoya estaba aprendiendo activamente de su ejemplo, y eso era casi halagador en cierto modo. También significaba que era menos probable que se volviera contra ella. Ahora, si tan solo Satoru pudiera hacer lo mismo. En la parte superior de las escaleras, fuera del bosque circundante y a través de la última puerta Tori, Tanya contempló por primera vez la preparatoria de Jujutsu de la prefectura de Tokio. Desde la pared cerrada hasta el edificio de 8 pisos que había detrás, no había ni rastro del edificio escolar moderno que esperaba. En cambio, la estética era más parecida a la de la era feudal, tradicional en apariencia y estilo. Honestamente, se sentía como una extensión del complejo de su clan. Un ceño sutil tiró de las comisuras de los labios de Tanya. Solo esperaba que la política no fuera más de lo mismo. Oh. Una trabajadora del personal de la escuela la saludó en el momento en que Tanya atravesó las puertas abiertas del muro principal. Como ya estaba al tanto de su llegada, la trabajadora rápidamente le dio una cartilla antes de llevarla al dormitorio femenino. Una vez en su dormitorio asignado, su séquito depositó su equipaje antes de que la trabajadora los escoltara de regreso a las puertas, dejándola atrás para que se adaptara a su nuevo alojamiento. Era más pequeña que la habitación que tenía en el complejo de Zenin, pero aún era considerable en comparación con el dormitorio de una estudiante universitaria real. La habitación también venía amueblada previamente con muebles que parecían nuevos, probablemente en consideración a su estatus y circunstancias. Después de todo, eran las personas de la sede de Jujutsu quienes rogaban por su asistencia, no al revés. Al menos, según Naobito. A pesar de eso, el mobiliario era simple e inofensivo. Había una cama individual de 2 plazas con un soporte de madera y una simple combinación de escritorio de estudio y silla en el lado opuesto. Incluso había una estantería vacía, posiblemente en consideración a su naturaleza estudiosa en el clan. En general, era agradable con espacio para cambios y toques personales sin afectar el estilo general, por lo que no tenía quejas. Sin embargo, no tenía intención de colocar ningún toque personal en la habitación más allá del mínimo necesario. Ese tipo de decoración de interiores nunca le interesó. Tanya se arremangó y luego procedió a pasar la siguiente hora desempacando todo su equipaje. Cuando terminó de desempacar todo, toda su ropa estaba metódicamente guardada en su armario, su computadora portátil y materiales de estudio estaban cuidadosamente colocados sobre su escritorio, y todos sus zapatos estaban correctamente ordenados en el zapatero junto a la puerta principal. Mirando su habitación una vez más, asintió con la cabeza con satisfacción antes de escuchar que su teléfono en su bolsillo comenzaba a sonar. Cuando el nombre Satoru apareció en el identificador de llamadas, solo dejó escapar un suspiro antes de responder. Sí, Satoru. Hola, Tanya. ¿Ya te mudaste? Acabo de terminar de desempacar mis cosas. Oh, yo también. Hubo un fuerte estruendo que salió del teléfono de Satoru. ¿Qué estaba haciendo ese idiota ahora? Esperaba que pudiéramos ser vecinos, pero dividen los dormitorios según el género. Por una vez en su vida, estaba realmente contenta de reencarnarse en una niña. Tratar con Satoru con regularidad era una cosa, pero ser vecina de Satoru. No estaba segura de si su cordura podría soportar ese tipo de prueba y permanecer de una pieza. Eso es de esperarse. Todavía patético, respondió perezosamente. Y ahora mi vecino es este chico lindo con un flequillo extraño en lugar de ti. No seas grosero con tus compañeros de estudios, Satoru. ¿Qué? En realidad no le dije eso. Le restó importancia. De todos modos, ya que terminaste de desempacar, ¿quieres pasar por la cafetería y comer algo? Tanya miró su reloj. Ya era mediodía y tenía hambre. Está bien. Te veré allí. Genial. Terminó la llamada poco después.
Una vez que hizo otra revisión visual de su habitación para asegurarse de que no le faltaba nada, fue a la puerta principal donde estaba el zapatero. Sacó un par del estante, se los puso y golpeó sus zapatos contra el piso para asegurarse de que estuvieran bien puestos. Después de eso, abrió la puerta, salió y cerró la puerta. Después de cerrarla con llave, comenzó a caminar por el pasillo cuando vio a otra chica que llevaba una caja de cartón abierta con ropa por el pasillo. Por lo que parecía, era otra estudiante en proceso de mudarse, probablemente también de primer año. Sin embargo, no podía estar muy segura ya que la mayoría de los estudiantes probablemente regresarían a casa durante las vacaciones. La chica en cuestión tenía el pelo castaño corto y un lunar distintivo debajo del ojo derecho. Vestía ropa informal de calle en forma de sudadera blanca y jeans. Ah, hola, saludó Tanya a la chica. Soy Tanya Zenin. Hola, respondió la chica con indiferencia. Shoko Yeiri, dijo, acomodando la caja en sus brazos sin tanta sutileza. ¿Necesitas ayuda con eso? No. Shoko simplemente negó con la cabeza. Estoy bien. Muy bien. Fue un placer conocerte. Tanya se deslizó hacia un lado del pasillo para dejar pasar a la chica y su caja. MMHMM. A pesar de su asentimiento, Shoko parecía tener un poco de dificultad para sostenerla mientras se tambaleaba un poco, lo que provocó que Tanya casi extendiera su mano para atraparla. Por supuesto, eso fue solo un casi. Había retirado rápidamente su mano ya que brindar ayuda cuando no era deseada probablemente agregaría las relaciones futuras. Sin embargo, tal vez no necesitaba ser tan cautelosa. Yeiri no era un hombre de clan con el que estuviera familiarizada, por lo que Shoko probablemente era de una familia de no hechiceros o de un clan insignificante. Por supuesto, eso era de esperar. Cualquiera de un clan o familia notable probablemente estaría estudiando dentro de su casa en lugar de aquí, donde no podrían obtener educación especializada y sus habilidades quedarían registradas para el placer visual de la gente de la sede de Jujutsu. La mayoría de los estudiantes que supuestamente asistían a esta escuela simplemente no tenían otros medios para una educación adecuada. Sería fácil simplemente descartarlos, pero Tanya siempre había sido una defensora del mérito en lugar de la eugenesia. Este último era un sistema problemático, a pesar de que formaba la base central de la sociedad tradicional del Jujutsu. Después de todo, la cantidad y el uso de energía maldita era algo que generalmente se heredaba. Los afortunados nacían con una técnica maldita heredada, y también había diferentes clasificaciones para eso. Después de ver cómo Shoko no estaba usando adecuadamente su energía maldita para sostener la caja, se le hizo evidente que era una estudiante de primer año de una familia que no era de hechiceros. Establecer una conexión con ella no era una prioridad ya que su enfoque principal estaba principalmente en los estudiantes de tercer año o superiores que habían sobrevivido al menos 2 años de educación y misiones, lo que hacía que la probabilidad de sus muertes repentinas fuera mucho menor. Sin embargo, eso no significaba que la fuera a ignorar por completo. Todavía era importante tener una buena relación de trabajo con todos sus compañeros de trabajo después de todo, bueno, estudiantes en este caso. Después de unos pocos pasos más hacia adelante, Tanya se detuvo abruptamente en su lugar. ¿Dónde estaba la cafetería? Oh, Satoru tamborileaba con los dedos sobre la mesa, tocando una melodía pegadiza de un videojuego que había terminado recientemente. La bandeja llena de comida en la mesa frente a él estaba casi intacta, aparte del postre. La cafetería de Tokyo Jujutsu High estaba prácticamente vacía, aunque había algunos adultos sentados aquí y allá. No sabía quiénes eran, probablemente otros hechiceros de Jujutsu, y realmente no le importaba. Al igual que la mayoría de las personas que conocía, no le interesaban en lo más mínimo. La verdad sea dicha, solo había unas pocas personas en el mundo a las que se les podía dar esa distinción, y una de ellas tardaba una eternidad en aparecer. Sacó de nuevo el móvil para comprobar la hora. Eran las 2:30. Por un momento, estuvo tentado de llamarla de nuevo para que se diera prisa, pero pronto lo pensó mejor. Tain era como un gato. Aunque era divertido pincharla y empujarla, si lo hacía demasiado, ella empezaba a bufar y arañar. Había un delicado equilibrio que había ido descubriendo poco a poco a lo largo de los años a base de ensayo y error, sobre todo a costa de ella, sobre cuánto podía molestarla antes de que perdiera los estribos. La última vez que había pasado eso, acabó dándole la espalda durante una semana entera. Ah, tú debes ser Satoru Gojo. Yo soy. Vete. Era divertido recordarlo ahora, pero había sido una semana dura. Satoru había pasado tanto tiempo con Tanya a lo largo de los años que, antes de que se diera cuenta, se había olvidado por completo de esa sensación de soledad que solía tener.
cuando él era todo púas y fanfarronería, empujando a todos, ya que no podían entender la soledad que venía de la fuerza absoluta. Sus 6 ojos lo alertaron de una presencia familiar que entraba al edificio. Satoru guardó su teléfono en su bolsillo y saludó. Tanya, al verlo, adoptó una mirada poco impresionada en su rostro mientras procedía a ignorarlo. Caminó hacia el mostrador de la cafetería para ordenar su almuerzo. Curiosamente, ya estaba usando su uniforme de Jujutsu Kai a pesar de que el semestre ni siquiera había comenzado oficialmente todavía. Por otra parte, ella siempre fue muy estricta con ese tipo de cosas. Siguiendo las reglas al pie de la letra, no rompería la ley incluso si destrozara por completo la intención de esa ley. Ese tipo de personas a menudo serían comadrejas, pero ella no era así. Oye. Satoru sonrió mientras la veía tomar asiento frente a él en la mesa. Seguro que te tomaste tu tiempo. Tuve que pedirle indicaciones a alguien, respondió simplemente mientras comenzaba a sacar sus cubiertos. El campus es bastante grande, aunque está casi vacío. Me llevó un tiempo encontrar a alguien a quien preguntar. Con la cantidad de dinero que reciben, será mejor que sea grande. No estoy seguro de por qué no es más grande. Tomó sus palillos y finalmente comenzó a comer el resto de su postre. Ah, cierto. Conocí a otro estudiante de primer año antes, ya que su dormitorio está justo al lado del mío. Ya veo. Tuve una experiencia similar en mi camino hacia aquí, dijo Tanya después de limpiarse la boca. Y termina tu comida, Satoru. No puedes comer dulces todo el tiempo. PFT. Sí, puedo, respondió, aunque esta vez, tomó un trozo de pescado con sus palillos. ¿Sabes cuántas calorías quemo todos los días? ¿Y? No toda esa basura se quema, regañó Tanya mientras le señalaba con el palillo. Como hechiceros de Jujutsu, es importante que mantengamos una dieta adecuada. De lo contrario, es posible que no podamos luchar en nuestro mejor momento cuando lo necesitemos. Satoru simplemente se metió un trozo de pescado en la boca como respuesta. Supuso que tenía razón. Aunque no era como si realmente importara si no estaba en su mejor momento físico o no. De todos modos, nadie superaba su infinito. Aún así, siguió su consejo como solía hacerlo. Era lo mínimo que podía hacer, ya que ella generalmente aceptaba cualquier idea divertida que tuviera en mente. Era justo después de todo. El sonido de un teléfono celular sonando interrumpió su comida, pero era un tono de llamada bastante familiar ya que era el de Tanya. Satoru la observó mientras dejaba los palillos y sacaba su teléfono. Se quedó mirando la pantalla durante unos momentos antes de sacar el mini teclado adjunto con manos expertas. Sus dedos bailaron sobre el teclado, probablemente para responder a un mensaje de texto. ¿Quién es ese?, preguntó, más por curiosidad que por otra cosa. Naoya. Satoru hizo una mueca ante el nombre. Realmente no le gustaba el primo de Tanya. Algo en esa rubia falsa lo irritaba. Tal vez era por lo arrogante que era por su actitud pomposa, pero era molestos la frecuencia con la que parecía invitarse a sí mismo cuando él y Tanya pasaban el rato. Le molestaba aún más que Tanya siempre estuviera de acuerdo con eso, pero supuso que era solo porque eran primos. Al menos, Naoya no los había seguido a la preparatoria Tokyo Jujutsu. Oh, respondió simplemente Satoru. Va a Kioto, ¿verdad? Para convertirse en tu rival o algo así. ¿Rival? Tanya frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Solo va allí para hacer conexiones. ¿En serio? Satoru arqueó una ceja. Pero recuerdo que dijo eso el mes pasado. No seas idiota, respondió Tanya. ¿Por qué tendría que convertirse en mi rival? Obviamente escuchaste mal. Porque eres más fuerte. Él será el próximo líder de mi clan. ¿Por qué yo podría calificar como rival? Y él me habría dicho algo si ese fuera el caso, dijo ella sacudiendo la cabeza. Serás el próximo líder del clan Gojo, así que si alguien iba a ser su rival, serías tú. Si tú lo dices. No lo creía, pero Tanya podía ser bastante terca a veces, así que se encogió de hombros en respuesta. De todos modos, ¿quieres jugar un poco de Guilty Gear en mi casa después?, preguntó Satoru mientras ensartaba otro trozo de pescado con sus palillos. Traje mi PlayStation 2. Le dirigió su mirada habitual de Tanya. Por supuesto que lo harías. Él solo sonrió con sorna como respuesta. Vamos. No es como si tuvieras algo más que hacer ahora mismo. ¿Qué tal si nos preparamos para nuestra orientación mañana? Esta vez, Satoru fue el que tuvo que poner los ojos en blanco. Si había algo que había aprendido sobre Tanya a lo largo de los años, era que era cautelosa. A veces hasta el extremo. Era exactamente lo opuesto a alguien como él, que normalmente improvisaba todo. ¿Y por qué no? La mayoría de las veces funcionaba.
Si no, podía hacerlo a la fuerza de todos modos. Él era el más fuerte después de todo. ¿Para qué hay que prepararse? Probablemente solo van a hacer un discurso sobre todas las cosas aburridas que a los ancianos les encanta decir. Venga, Tanya. Tanya. Se lo quedó mirando unos momentos antes de ceder con un suspiro. Bien, pero no me voy a quedar despierta hasta tarde. Satoru solo sonrió en respuesta. Oh, definitivamente se iba a quedar despierta hasta tarde. Oh, fin del capítulo 10. Notas del autor. Ikura. Pista, guiño, guiño. Brilla. Efectos especiales. Si bien fue divertido hacer todo el arco de la infancia y el crecimiento, definitivamente comencé a sentir que me estaba haciendo un poco pesado. Me alegra finalmente haber llegado al nivel de Jujutsu, ya que el arco de inventario oculto y muerte prematura fue una de las principales razones por las que quería escribir esta historia con Ikura, jajaja.